Estás entrando en la frecuencia fantasma. Bienvenidos, bienvenidas. Me llamo Salva Valero y esto es la frecuencia fantasma. Muy buenas noches, estamos en un nuevo programa de frecuencia fantasma y en esta ocasión os traigo un experimento diferente, una nueva forma de realizar este programa. Vamos a escuchar la vivencia de un grupo paranormal, en esta ocasión el grupo Dark Shadows, que ha estado, yo creo que en uno de los lugares más tenebrosos de lo que es la península española. Hablo de Cortijo Jurado, ubicado en Málaga, y del que se llevan hablando pues prácticamente décadas de este lugar. Yo tengo que decir que personalmente es de los lugares que más me aterra. Lo que vamos a hacer es que antes de escuchar a estos chicos que nos cuenten en primera persona su vivencia, lo que sintieron y ocurrió durante la estancia en ese lugar, que además os adelanto que viene acompañado de psicofonías, pues he decidido realizar una especie de mini tertulia o debate con dos amantes de este lugar, aunque sea difícil pensarlo, ¿no? Que alguien pueda amar un lugar tan tenebroso, pero ellos, la verdad es que dentro de lo que es los fenómenos paranormales, es el lugar, digamos, encantado que ellos más viven y más les gusta. Me refiero a Rosa, por ejemplo, que la conocimos en el programa número 7 y si no recuerdo mis cálculos volvió en el programa 10 también y siempre es un placer contar con ella. Hola Rosa, muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Aquí estás otra vez de nuevo. Sí, ya te digo, aquí ya me voy a volver habitual, pero bueno, mientras que tú me invites, yo encantada. Muy bien, también tengo que dar la bienvenida, que además él es nuevo en este programa, a Diego, que además es perteneciente del grupo Comunidad de Misterio y es fundador de un foro llamado Comunidad del Misterio. Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, Salva. Bueno, como adelantaba, digamos que vosotros dos es el lugar, digamos, que más os aterra y os gusta a partes iguales, ¿no? Sí, la verdad que Cortijo Jurado, la verdad que yo creo que todo el mundo que conozca un poquito la historia de Cortijo Jurado se queda un poco, ¿no? Y se queda impresionado por la historia de aquel lugar. Vamos, nosotros yo creo que, y más al ser de aquí de Málaga, desde chicos siempre hemos pasado por esa carretera. ¿Qué malagueño no habrá, no? Ha pasado alguna vez por aquella carretera, haber visto esa mansión, vamos, fantasmagórica mansión que se ve desde lejos de la carretera. Y yo creo que un poco a todos los malagueños siempre nos ha llamado un poco Cortijo Jurado, ¿no? Yo creo que además es un lugar que solo con ver el edificio asusta. No sé si Rosa estará conmigo en que es imponente, ¿no? Este lugar. Muy imponente, Salva. Yo recuerdo que la primera vez que lo vi yo era pequeña. Yo iba en el coche con mis padres y ya te digo, por ahí pasábamos bastante, casi todas las semanas cuando iba yo a visitar a mis abuelos y cada vez que lo veía era como que te llamaba la atención y tenías que mirarlo, tenías que verlo y por otro lado sentías como que ahí hay algo negativo, sentía tristeza, sentía pena, miedo, pero no podía dejar de mirarlo. Entonces yo iba en el coche y hasta que no lo perdía de vista, yo no me sentaba. Te voy a comentar que tanto Rosa como Diego se han preparado este programa. Han querido colaborar, digamos, un poco conmigo en aportaros información que yo creo que nos va a venir muy bien para luego escuchar la vivencia del grupo Dark Shadows. Así que bueno, yo le voy a dar el paso. Por ejemplo, si queréis pues nos vamos turnando, primero uno, luego el otro, me da igual quien quiera empezar de los dos y vamos a conocer un poquito más a fondo este tenebroso lugar. Sí, mira, empezaremos más o menos por conocer al que fundó aquel famoso cortijo que era don Manuel Agustín Heredia. Este hombre vino de un pueblecito de La Rioja, Vélez, Málaga, con 15 años. Y empezó a trabajar en una tienda de ultramarino, negocio que no iba muy bien, que digamos, pero el chaval parece que tenía olfato y lo remontó el negocio. Sobre 1808 más o menos empezó a crear sociedades para explotar yacimientos ferrosos aquí en Málaga. La verdad es que el tío fue listo y empezó a abrir empresas por diferentes pueblecitos de aquí de Málaga, Campanilla, Churriana, en Marbella, y fue él poco a poco subiendo escalón a escalón, ganándose un lugar grande aquí en Málaga,
enriqueciendo Málaga, por supuesto, dando muchísimos puestos de trabajo a muchas familias. Este hombre sobre 1815 contrajo matrimonio con Isabel de Livermore. Más o menos, pues, te puedo decir que este hombre tuvo 12 hijos, aunque constancia en sí de los 12 no hay constancia de 9. No se sabe si los otros 3, por H o por B, fallecieron al nacer o al poco tiempo de nacer. Y ya te digo, poco menos, este hombre de la nada hizo su propio imperio. Ya te digo, dio mucha riqueza a Málaga, sobre todo dio mucho trabajo, porque la verdad es que aquí en Málaga todo lo que era en sí era el cultivo, el campo, cosa que eso tampoco daba mucho de comer, porque en aquella época podía pasarse perfectamente bien 40 días lloviendo y allí no se podía trabajar. Es lógico, no puedes trabajar la tierra de esa manera, y había muchas familias que pasaban hambre. Y gracias a este hombre y a lo emprendedor que fue, Málaga pudo enriquecerse, pudo llegar a ser lo que es hoy en día. Podemos decir entonces que hasta aquí la historia transcurriría de una manera normal, es decir, un empresario, éxito, trabajadores. Por ahora digamos que la historia es una historia normal. ¿En qué momento digamos que todo esto se empieza a volver turbio? La cosa es esa, es que por desgracia no hay documentación oficial sobre la construcción del cortijo. Es todo muy raro. Lo que sabemos es gracias a historiadores malagueños y al propio pueblo de Campanillas, que cuentan que lo manda a construir Manuel Heredia en 1850, justo cerca de otro cortijo, a unos 2 kilómetros, Cortijo Colmenares, que actualmente es un club de golf, propiedad de la familia Lario, otra familia también de La Rioja, al igual que los Heredia, y que por lo visto guardaba un extraño y misterioso vínculo, ¿no? Justo después de la construcción del cortijo y desde que la familia Heredia comienza a vivir allí, empiezan las cosas extrañas ya en el pueblo, las desapariciones de chicas de entre 12 y 17 años, chicas que desaparecían y eran utilizadas en rituales satánicos sexuales, las cuales eran torturadas, asesinadas y decapitadas. La verdad que es terrorífico. Y vamos, todo esto lo sabemos gracias a los propios trabajadores del cortijo, los cuales afirmaron que escuchaban voces y gritos de las propias niñas, ¿no? Y quizá alguno llegó a ver algo de las supuestas vejaciones y gritos, vamos. Digamos que entonces el cortijo, una área de este lugar, lo empleaban para este tipo de torturas. Sí, supuestamente había una parte del cortijo donde hacían estos rituales satánicos, y es más, tanto como de la propia familia como gente de fuera que venían con contactos suyos, vamos, de fuera de otros países, que venían para participar en estos rituales. Y vamos, no hay documentación oficial, igual que el de la construcción del cortijo, sobre estos crímenes, porque aparte de que se hacían no normal en el más estricto anonimato, también la Guardia Civil se deshacía de documentación cada 50 años, y por eso mismo no hay documentación oficial. Vamos, nos basamos en la memoria histórica del pueblo de Campanillas, Málaga. Rosa, ¿algo que aportar sobre esta época, digamos, o sobre esto que ha comentado Diego? Bueno, sí, Diego tiene toda razón. Es cierto que yo tengo entendido que era en la capilla donde se hacían estos rituales, y es cierto que los trabajadores, pues perfectamente bien, a través de una cerradura, a través de una puerta entreabierta y a escondidas, ellos presenciaron, supuestamente es lo que dice, presenciaron estos rituales, estos crímenes. Y es cierto, es memoria popular de Campanilla. Eso viene desde los abuelos, bisabuelos, de familiares que han trabajado allí, y que se ha ido contando de boca en boca a través de los años. Hablamos de mucha cantidad de niñas desaparecidas, aproximadamente. Yo creo, no sé, digo, creo que puede ser que lo sepa mejor, no sé si fueron entre 17 y 19 chicas, ¿no? La verdad que ¿Diego? exactamente no sé la verdad el número de las chicas. Pero hablamos casi de 20 personas, por lo menos, que no estamos hablando de 3, 4, 5, o sea, claro, eran bastantes chicas las que desaparecían, no sé exactamente el número, pero eran bastantes chicas.
por ejemplo, la leyenda que ahora le contaré de cuando entra el chico mediante la apuesta al que dice que encontró el acceso al túnel, ¿no? Encontró un montón de bastantes restos óseos, dice que había muchísimos restos óseos, vamos. Hasta nichos, ¿no? Sí, nichos y restos óseos y aparatos de tortura también. Por lo tanto, estamos señalando una de las posibles, digamos, causas de estos fenómenos paranormales que vendrían luego a continuación, ¿verdad? Claro, las causas de las paranormales, pues claro, debido a estos rituales con estas chicas, nunca se les dio un entierro digno, ¿no? Nunca vieron más a sus familiares, pues eso mismo es lo que yo creo, vamos, que se manifiesta allí en Jurado. De hecho, fijaros la conexión que parece haber de estos crímenes con los fenómenos paranormales, que tenemos constancia que incluso en algunas psicofonías se llegan a escuchar gritos y ruidos que dan a entender un poco la tortura de lo que estaba sucediendo. Escucha claramente, vamos, los latigazos y gritos, vamos, supuestamente de las propias niñas. Vamos a escucharlo, si os parece. Estaréis conmigo en que para mí es muy dura, es muy dura. No digo que me asuste, sino dura, ¿no? Por lo que se escucha, ¿no? En este audio. Sí, claro, es bastante impactante lo que se escucha en esta psicofonía, ¿no? De estos gritos, ¿no? Y de estos latigazos. La verdad que es bastante fuerte, porque como que te muestra un poco lo que vivieron vamos, lo que vivieron, ¿no? Lo que sufrieron esas niñas, vamos, en aquel cortijo, vamos. Bueno, y después de conocer, digamos, la macabra historia, ¿no? de esta familia y estos crímenes, me imagino que todo esto es lo que comienza a empezar a ocurrir cosas extrañas, ¿no? En este lugar. Sí, claro. Cuenta una leyenda, ¿no? Muy interesante de Cortijo Jurado, la que habla de un túnel, ¿no? El famoso túnel. Un túnel debajo del cortijo que comunica Cortijo Jurado con Cortijo Colmenares, como he dicho, unos 2 kilómetros, el cual utilizaban para transportar a las niñas asesinadas en sus rituales, vamos, de un cortijo a otro, en un lugar no tan visible y tan a la vista como Cortijo Jurado, vamos. Cortijo Colmenares aún hoy, siendo el club de gol, está mucho, ¿no? Por decirlo así, no tan a la vista como el Cortijo Jurado, vamos, que está ahí mismo al lado de la carretera y en una especie de montañita, ¿no? Está bastante a la vista, vamos, porque usaban este túnel para transportar a estas niñas. Y vamos, yo estoy seguro que ese túnel claramente existe y que sigue estando allí. Y vamos, hay pruebas y testimonios que confirman que la leyenda del túnel es cierta, y cuando hagan obra y excaven aquello, tarde o temprano, vamos, yo estoy seguro que va a aparecer. Y vamos, otro testimonio, y para mí el más aterrador de todo, vamos, y que es bastante impactante, el que confirma claramente para mí la existencia del túnel, es el de Manuel Martín, un vecino de allí de Campanilla, que más o menos en el 1942, debido a una apuesta con los amigos, al haber cumplido la mayoría de edad, pues se adentra en Cortijo Jurado, ya que en aquel momento, vamos, ya estaba abandonado y en el pueblo ya se conocía la leyenda, ¿no? De esa mansión fantasmagórica. Manuel cuenta haber encontrado el túnel de acceso. Manuel cuenta haberse adentrado en él, vamos. Este hombre cuenta que estuvo andando por un túnel bastante largo hasta tener que darse la vuelta, claro, por la falta de oxígeno debido a la falta de ventilación allí dentro. Y Manuel cuenta también que vio muchos nichos allá abajo, ¿no? Nichos y restos óseos. Restos óseos que estoy seguro que siguen en Cortijo Jurado y que tarde o temprano aparecerán, vamos. Y al igual que también vio aparatos de tortura, ¿no? Instrumentos de tortura allí en el túnel. Y vamos, estoy seguro que cuando hagan obra o excaven allí, el túnel tarde o temprano va a aparecer, vamos, estoy totalmente seguro, ¿no? ¿Qué fenómenos paranormales destacables hay aquí en Cortijo Jurado? Claro, aquí en Cortijo Jurado hay muchas psicofonías, vamos, hay cientos de psicofonías grabadas allí a lo largo de estos años, igualmente que apariciones, testimonios de gente que ha ido allí, vamos, que te ponen los vellos de punta, como esta psicofonía, vamos, que para mí es de las más aterradoras, vamos, la grabada allí, vamos, muy recientemente, por el año 2011. Además que se escuchan palabras como, por ejemplo, arrodíllate, vamos, otra que dice, viene a despertarte, o, por ejemplo, yo vengo de esta casa, se escucha en esa psicofonía. Al preguntarlo a los investigadores, ¿cuánta gente hay con nosotros?
esta grabación, la grabadora capta también esta psicofonía, vete, claramente, vamos, yo he escuchado bastantes veces y es que se escucha claramente cómo dice eso, vamos, y la parte más escalofriante, ¿no?, de esta grabación es la que dice los mato. Es que te queda frío cuando lo escuchas, dice los mato, vamos, al preguntarle, ¿os han molestado las obras que han hecho al lado de vuestro cortijo? Responde, los mato, los voy a matar, ¿sabes? Digo, es que Sí. la verdad que es aterrador, vamos, dice los mato y después los voy a matar. La verdad que es de la psicofonía más fuerte que he escuchado de Cortijo Jurado, vamos, y son muchos los testimonios, vamos, sobre apariciones ocurrido allí, apariciones y luces inexplicables, ¿no?, allí en la noche también. ¿Algún otro suceso así paranormal, chocante o que, Diego, tú destacarías? Un suceso paranormal, vamos, ocurrido allí, además muy interesante, impactante, vamos, es el de una sesión de Ouija, ¿no?, realizada allí en el año, si no me equivoco, 2008 aproximadamente. Se hace en una habitación de la parte superior del cortijo, ¿no?, y se consiguen resultados sorprendentes, vamos. La respuesta conseguida de esta sesión de Ouija dicen que es una niña, ¿no?, que se llama Elena, una niña que se llama Elena. Al preguntarle la edad, esta niña responde que tiene 12 años. Y a la pregunta de por qué está muerta, la niña responde, me mataron. La verdad que estoy hablando contigo y se me están poniendo los vellos de punta, vamos. La siguiente pregunta que se les formula es, ¿fuiste una de las víctimas de los dueños de esta casa? A lo que responde, secuestro, esta voz, ¿sabes? ¿Hicieron contigo algún tipo de ritual? Y esta supuesta niña responde claramente, mucho daño. También le preguntan si hay más gente enterrada allí y dónde, a lo que contesta, niñas, en el patio. Y al preguntarle cuánta profundidad, contesta 4. La verdad que todo esto es escalofriante, vamos, y para mí esta sesión de Ouija es de lo más aterrador que he leído y que he escuchado sobre Cortijo Jurado. Rosa, ¿qué cosas más sabemos de esta leyenda negra? Te comento, Manuel Heredia tuvo una nieta, ¿sí?, hija de una hija de él, y esta niña nació con una manchita en el brazo y los médicos le diagnosticaron que era una gangrena. Entonces le tuvieron que decir a la madre que o la amputaban el brazo o la niña moría. La madre, como es lógica, tuvo que tomar la decisión de amputárselo, ya que el padre estaba fuera de viaje. Lo malo de toda esta historia es que cuando este padre regresa de viaje estaba deseando ver a su recién nacido y su recién nacido tenía un brazo menos. Este hombre renegó de su propia hija. Esta niña fue marginada por su propio padre, por su propia familia. Es más, que este hombre hasta llegó a decir que prefería tener una hija muerta antes que tener una hija manca. La verdad es que no la dejaban relacionarse con otras niñas, ni ir a la escuela como una niña normal y corriente, por el miedo también al rechazo que pudieran causarle a la niña o la burla, porque le tuvieron que colocar una prótesis de madera. En aquella época, pues imagínate, aquello tenía que impresionar. Y bueno, esta niña parece que vivió muy marginada hasta los 12 años, tengo yo entendido, hasta los 12, que fue cuando se quedó huérfana de madre y una tía suya se hizo cargo de ella, y esta tía pues la integró en la sociedad, le adaptó un piano para que la niña pudiera aprender a tocar piano, y parece que a partir de ahí la vida de esta niña cambió radical. Otro de los personajes, digamos, más emblemáticos de Cortijo Jurado sería el tío de esta niña, ¿verdad? Que se supone que es el autor, ¿no?, de estos secuestros. Sí, eso... Por lo menos eso es lo que yo tengo entendido, es un hermano de la madre y era el que tenía todo esto montado. La verdad es que no tengo ni idea cómo se llamaba, porque esto en ningún momento se ha sacado a la luz, no conviene, como es lógico, pero sí, era un tío de la niña y junto con, no sé si era un hermano o un cuñado, con el que mandaba secuestrar a las niñas y los que les practicaban las torturas. Algo bastante interesante que ocurrió también aquí en Cortijo Jurado, algo que llamó mucho la atención, que se podía llamar como una película maldita, como muchas que hay en el cine. Esto fue un corto que se rodó en el año 2000 más o menos, por un grupo independiente de teatro de Málaga.
se decidió grabar los exteriores en Cortijo Jurado y los interiores en un local de un edificio del centro de Málaga. Bueno, imagínate los equipazos que se desplazaron allí para grabar los exteriores, un montón de personal, dinero que se gastó. Bueno, pues se terminan con las últimas tomas y empiezan a suceder una especie de maldición. 2 días después de terminarse de rodar todo, tanto exteriores como interiores, el actor principal, que era un hombre mayor, estas cosas que este señor, pues bueno, se va con unos amigos a tomarse unas copas, que tal y que cual, llega a su casa, un poquito pasado de copas, abre el portal, llama al ascensor, se escucha la maquinaria del ascensor como si estuviera bajando, el típico ruidito de campana, pling, se abren las puertas del ascensor, pero el ascensor está a oscuras. Este hombre no le llama eso la atención, como va un poquito pasadito, da el primer paso y cae 2 plantas hacia abajo. El ascensor no estaba. No se sabe por qué las puertas se abrieron cuando no estaba allí el ascensor. Lo único que se sabe es que este hombre cayó 2 plantas hacia abajo y terminó en la UCI. La verdad es que este hombre con suerte se repuso, salió del hospital y al poco tiempo, sin saber el por qué, desaparece. Su familia no sabe dónde está, la productora que se encarga de este corto no sabe dónde está este hombre, y este hombre, a la fecha que estamos, está en paradero desconocido. No se sabe. Esa es un pequeño dato un poco escabroso, pero bueno. El siguiente suceso fue cuando se empieza empiezan a montar lo que es en sí los rodajes que se hicieron en el interior. Los interiores. Sí. Eso fue en un edificio de Málaga, en un localito que había. Y bueno, lo más extraño es que en ese local, de repente, hubo una combustión espontánea. Allí se prendió fuego la habitación, solo la habitación donde se rodó los interiores. Y lo más extraño es que los bomberos no encontraron ningún indicio de que hubiera un acelerante, de que se hubiese habido algún cortocircuito. No supieron el por qué aquella habitación apareció carbonizada. Los vecinos, como es de lógica, había vecinos al lado y lado de ese local. Era gente que vivía en sus casas, en sus pisos, y no escucharon absolutamente. Me imagino que sabrás que el fuego cruje, según vaya quemando lo que sea, cruje. Estos vecinos no escucharon nada, estos vecinos no olieron humo, absolutamente nada. Lo único que el dueño, cuando abrió la puerta, se encontró una habitación completamente carbonizada. Después de esto, empezaron a editar. Ten en cuenta que, hubo 7 ordenadores que se quedaron fritos. Los ordenadores, el disco duro quemado. El disco duro no servía ya para nada, porque fueron 5 ordenadores lo que era los que se utilizaban para editar, un ordenador en la casa del productor y un ordenador en casa del director. Chicos, voy a ir yo un segundito al baño antes de que empecemos a volver a grabar, ¿vale? Ahora enseguida estoy aquí. Enseguida vengo. Ahora que lo que iba a decir, espérate, como esto lo ha dicho Salva de eso, de más o menos para terminar. No, que yo es que todavía no he terminado con el corto. Espérate, porque es que acabo de venirme a la planta de abajo y le voy a pegar una hostia del copón. Y encima me vengo a la planta de abajo para seguir hablando, porque acabo de acostar a mi madre. Y a mí esta planta no me gustan oscuras. Y menos el pasillo. Joder, qué chungo. Yo vivía de pequeño
pues yo vivo en Marbella, vamos, en San Pedro de Alcántara, está cerca al lado de Marbella. Pues yo vivía en Marbella, vivía en una casa que tenía 3 plantas cuando yo era pequeño. Y yo me acuerdo lo mejor que me levantaba por la noche, tenía que bajar esa escalera de noche, y por la noche tenía que bajar esa escalera de noche, y me levantaba por la noche, tenía que bajar esa escalera de noche, y me daba un miedo que no vea. No, pero es que en mi casa es que pasan cosas, Cari. Sí, hostia, sí, ya hablaste en un programa de frecuencia, ¿verdad? Que también salía Laura hablando, ¿verdad? Sí. Yo aquí pasa de todo. Entonces bueno, ya te digo, a mí no pasaba nada y me cagaba, imagínate, y pasan cosas, ¿sabes? Pues imagínate que yo mi primer muerto lo vi con 3 añitos. Sí, wow. Y sigo entrando en esa misma habitación todos los días. Y encima doy clases en ella. Qué guay. Fuerte, es verdad que no he escuchado muchos testimonios, tanto de familiares, de que mi madre me contó tal y cual, que estoy seguro que tiene que ser verdad, vamos, y tan bueno, y un montón de conocidos que me lo cuentan sinceramente, vamos, no creo que sea mentira, pero vamos, yo personalmente así, cositas así, por ejemplo, a lo mejor cree que hay alguien al lado tuyo y mira, no hay nadie, pero así cosas graves como de ver a alguien perfectamente, no ha pasado, y gracias que no me ha pasado, a ver, y gracias que no me ha pasado, y gracias que no me ha pasado, y gracias que no me ha pasado. Te digo mi verdad, se pasa muchísimo miedo. Yo... Ya te digo. Joder, tenía 3 años, o sea, tú imagínate una niña de 3 años, tú tienes tu nena que tiene 4. No me ya me dice, por ejemplo, he visto ahí algo, ¿no? Y yo sé que no me va a mentir, que no se está inventando nada, ¿me entiendes? Sí, ya, pero tú imagínate tú ver a tu hija salir corriendo por un pasillo delante llorando y diciendo que no entraba más ni muerta a esa habitación. Suerte. Tú imagínate, así que... Y encima estoy aquí enfrente del pasillo, lo estoy enfilando y no veo nada. Yo por ejemplo me dijo, el otro día que estábamos yo y mi novia con su madre, y nos dice que no quería entrar al baño, nada, no tontería, pero fíjate, y le dice que no quería entrar al baño porque le daba miedo. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué te daba miedo ir al baño? Y dice, no, pues es que creía que había alguien y miré y no había nadie. No nada, pero me dio un cague, ¿sabes? Menos mal que no me lo ha dicho más, pero la cogí un poquillo miedo, pero a lo mejor por lo que nos pasa a las personas, que a lo mejor te cree justo que estaba mejor, ella se cree que estaba yo la madre al lado y miró y no estaba, no sé, espero, os digo, pero la verdad que me entró un cague hace una semanita por ahí que no lo digo. También los niños ven cosas a lo mejor que no vemos los mayores, pero vamos, que aquí nunca ha pasado en esta casa nada, ni nada paranormal, vamos, espero que no pase nada, vamos, pero que me diga si me quede frío, vamos, me diga si me quede frío, vamos. Tú cruza los dedos para que no pase nada. Crúzalo. No me quede frío, vamos. Y que me diga otra cosa igual, vamos, una limpieza o algo de eso en la casa, vamos. Bueno, yo te digo, yo tengo aquí 2 críos de 12 años y no van el uno sin el otro a mi baño. A mi baño no van solos. O sea, es cague. O sea, yo llevo 2 días descojonada de risa en la clase con ellos, porque es que no se van los 2 solos. Por separado no va. Eso de tu casa, ¿no, Rosa? ¿Qué? Eso, de tu casa estáis hablando. Sí. Madre mía, qué tu guay, casa. Mi casa, qué entretenida. Oye, es que no es que le estoy diciendo que me acabo de venir a la planta de abajo, estoy completamente a oscuras, no veo ni puta y me estoy poniendo nerviosa, no me gusta. La Rosa ya la he. Psicofonía en casa, ¿no? Pues mira, había... tengo grabaciones hechas. Lo que pasa es que tuve una pesadilla en la que soñé que mi padre me decía algo en una de ellas y no tengo ovarios, pero vaya. así de claro. Normal. Pues terminarías, que creo que te faltaba a ti comentar alguna cosita, ¿verdad? Sí, lo del corto, que ya te he contado que los 7 ordenadores se estropearon y no se pudo editar. Sí. Y por último, pues que intentaron utilizar el máster, que eso se sabe que es una cinta que se utiliza nada más que para un par de veces para el volcado de las tomas que se hacen. Y cuando empezaron a utilizarla, pues aquello empezaron a salir unas rayas, unas listas, y el máster se fue a hacer puñetas. Entonces, este corto, desde el año 2000, no ha visto la luz. Se hizo un cartel chulísimo, con los 3 actores principales, y en eso quedó, en un simple cartel. Se pensó que esto era publicidad, porque como se había rodado en los exteriores de Cortijo Jurado, que tal y que igual, no fue publicidad porque no llegó a ver la luz.
Es más, yo tengo fotos del corto. Tengo una foto del corto, tengo una foto del director de la productora. Ujú. Y declaró así tajante, el corto no se pudo hacer porque todo lo que habíamos rodado, todo desapareció. No se sabe. Puede que sea como la película Poltergeist, que empezó las cosas a ir mal y aquí no fueron mal, aquí fueron de mal en peor y ni siquiera vio la luz. Es que es todo lo que provenga de ese lugar, personalmente me parece estremecedor, sinceramente. Sí, bueno, si hacen el hotelito me voy a pillar una habitación, a ver si así por lo menos entro, ¿no? Digo. Ahora, a ver qué tiene para de estar allí. Bueno, me imagino que vosotros, siendo como sois tan fans de este lugar, pues tendréis ganas de escuchar a estos chicos que se han atrevido a estar dentro de Cortijo Jurado. Yo sí, vamos, encantado de hablar, vamos, aquí en Frecuencia contigo y Rosa, vamos, y más del tema que tanto nos apasiona, ¿no? Como los Cortijos Jurados, vamos, y espero que a los oyentes les apasione tanto como a nosotros, vamos, y deseando escuchar impaciente a Dark Shadows, a los chicos de Dark Shadows, a ver qué nos cuenta sobre el Cortijo Jurado. Yo, una enamorada de Cortijo Jurado, desde que era una niña, algo extraño, pero bueno. Hay niños que se enamoran de la música, yo me enamoré del cortijo y un amor un poco extraño, pero bueno, sí. Y deseando, ya te digo, poder escuchar a los de Dark Shadows, porque sinceramente cuando me enteré que estaban allí investigando, me pasé toda la santa noche pendiente del Twitter, de todo lo que ponían, de todo. Claro, empezaron a colgar fotos y yo decía, me suena de algo, ¿de qué me sonará? Madre mía, cuando ya me confirmaron que era Cortijo Jurado, yo dije, madre mía, me hacen una reina. Ya te digo, es que yo súper enamorada de ese sitio, desde pequeñita que lo he visto, claro, de lejos, ya después más mayorcita, que empecé a enterarme de lo que me iban contando, hasta mi propia abuela me contó cosas de ese sitio, y sí, me llama mucho el sitio, me encanta el sitio, sobre todo por todo el misterio que lo rodea. Como sé que estáis bastante impacientes por escuchar a estos jóvenes, estos chicos de Dark Shadows que cuenten su experiencia, muchísimas gracias por haber estado en este mini debate improvisado, este especial Las claves de Cortijo Jurado, ¿no? Y vamos a escuchar a los chicos de Dark Shadows. Daros las gracias tanto a ti, Rosa, como a Diego por haber estado aquí. Muchas gracias a ti, Salva, por darnos la oportunidad, ¿no? de hablar aquí en Frecuencia Fantasma y más del tema este que tanto nos apasiona como Cortijo Jurado. Vale, Rosa. Bueno, pues Salva, muchísimas gracias por haberme invitado otra vez. Yo encantada de volver todas las veces que tú quieras. Y, oye, gracias, me vas a hacer una reina con los de Cortijo Jurado, por Dios. Pues vamos a ir a ello porque sé que tenéis muchísimas ganas, así que vamos a escucharlos. Bueno, pues después de escuchar estos testimonios que nos han dejado a todos un poco asustados, voy a dar paso a los chicos de Dark Shadows, a Sergio y a Víctor. Hola Víctor, hola Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como os adelantaba, vosotros pertenecéis a un grupo de investigación paranormal. Sí, correcto. Somos un grupo que llevamos ya alrededor de 2 años funcionando, que buscamos lugares, emplazamientos en los que hayan ocurrido sucesos que no puedan o que no se encuentre explicación, e intentamos buscársela y, si no fuera así, pues testimoniar con vídeos, fotos y audio lo que en realidad está ocurriendo allí, ¿no? Bueno, comentar que Víctor y Sergio sois hermanos. Eso es, sí. ¿Cómo se lleva eso de investigar con el hermano? Porque a veces siempre entre hermanos parece como que hay un poquito más de riñas, ¿no? Pues todo lo contrario. Yo creo que nos complementamos muy bien, porque te digo que a lo mejor Víctor es una persona escéptica, yo soy una persona creyente en este ámbito, entonces nos complementamos muy bien, ¿no? Yo en el momento a lo mejor que veo algo, escucho algo, él me dice, no, eso ha sido tal, o básicamente me lo desmiente. Pero la verdad es que nos complementamos muy bien, no tenemos tantas grescas, ¿no?, como podríamos tener. No, la verdad es que siendo hermanos en este tipo de cosas te sirve mucho también no necesitas hablar. Simplemente con verle la cara sé si está en tensión, si tiene miedo, si está relajado,
si ha escuchado algo, si ha creído ver algo, igual él, ¿no? Yo ha habido momentos a lo mejor en los que he girado rápidamente porque me ha parecido ver algo, él a lo mejor estaba grabando y él me sigue la mirada con la cámara para intentar filmar lo que estamos viendo. Y ya además, como él te comentaba, él es más creyente, yo soy más escéptico, pero eso nos sirve mucho porque él a lo mejor escucha 100 cosas o ve 100 cosas. De esas 100 cosas yo le descarto 99, pero posiblemente sin él yo no hubiese visto esa que queda. Entonces nos servimos mucho en ese aspecto de él ver lo que hay y yo desmentir lo que no es. ¿Podemos decir entonces que Sergio de alguna manera es más receptivo o sensitivo? Pues no lo sé, la verdad es que no me lo he planteado nunca. A ver, las sensaciones que hemos vivido no tienen nada que ver luego con que sea una persona más creyente o más escéptica, la verdad. Muchas veces me ha pasado a mí cosas y muchas veces le ha pasado cosas a Víctor, con lo cual realmente sensitivo no me considero. No, ya te digo que nosotros en ese caso, no porque él sea más creyente ha tenido más vivencias. Te diría que las hemos tenido por igual. Lo que pasa es que yo los veo desde un punto de vista más empírico, que hasta que no pasan, y cuando pasan necesito descartar todo lo posible, y él lo que le influyen mucho más son las emociones. ¿Este grupo Dark Shadows está entonces compuesto por vosotros dos? Sí, nosotros somos los fundadores y tenemos, depende de la ocasión, hemos tenido colaboraciones, pero son colaboraciones puntuales en las que agradecemos mucho a la gente que ha venido porque, claro, la ayuda es desinteresada, pero sí, desde el primer momento hemos funcionado los dos hermanos juntos. Sí. Bueno, la verdad es que entre personas que conocemos así diferentes lugares, ¿no?, de investigación, siempre parece como que Cortijo Jurado sea el lugar, digamos, más tenebroso, ¿no? La boca del infierno, digamos, ¿no? ¿Vosotros cómo surgió la idea de ir allí? Es decir, ¿tuvisteis miedo, por ejemplo? Es decir, ¿fue un lugar que os atrevisteis a ir allí? A ver, nosotros a ver, es curioso, pero nos lo encontramos de suerte, la verdad. Nos perdimos con el coche, porque íbamos a ir a un sitio, nos perdimos con el coche y de repente vimos una casona, un cortijo enorme. Uh-huh. Y claro, lógicamente tú ves fotos de cortijo, lo has visto muchas veces, has visto muchos vídeos, entonces te suena, ¿no? Te quedas un poco diciendo, yo este sitio lo he visto en algún sitio, en algún lado. Y de repente, pues claro, vimos que era Cortijo Jurado. Entonces, en el momento en el que lo vimos, dijimos, tenemos que venir a investigar. Claro, estaba como marcado, ¿no? Nosotros teníamos otra investigación preparada para final de año, ¿no? Para cumplimentarla a finales de año, pero por temas laborales tuvimos que desplazarnos a Málaga. Uh-huh. Y como te decía él, buscando un sitio que teníamos que localizar, encontramos Cortijo Jurado. Estaba como escrito, ¿no? Estaba como determinado que a final de año íbamos a hacer el Cortijo Jurado. Además, teniendo en cuenta que pocos días después de nuestra investigación se puso en obras Cortijo Jurado y ya no se puede entrar. Entonces podemos considerar que fuimos los últimos en entrar y que estaba todo como preparado para que tuviéramos que ir a Málaga, nos perdiéramos, lo encontráramos y en el último momento tuviéramos una gran investigación. Adelantabais antes que los fenómenos extraños que os han ido acompañando en esta investigación ocurren prácticamente desde el principio. Sí, desde el principio, desde el primer momento en el que entramos en lo que sería la zona del cortijo propiamente dicho, dentro del edificio, sí que es verdad que se oían, nos parecía escuchar voces, pasos y golpes, y eso desde el primer momento. Sí que es verdad que el edificio es viejo, pero los golpes que sonaban realmente, a ver, había algunos que sí que se podían demostrar, ¿no? Que era pues que había madera que se podían caer o crujimiento de madera, ¿no? De algún techo, porque había un techo además que estaba derruido. Sí. Pero había sonidos, y además en el vídeo se ve muy bien, que se escuchan voces. Es que hay voces, entonces, y hay sonido de pasos, entonces se escuchan voces, se escuchan como una conversación, se escuchan risas. Entonces llega un momento en el que dices, pues mira, no, revisas por todas partes la casa, te pones en un sitio una persona y la otra en la otra punta de la casa, y con la única conexión de los walkies para verificar que no haya nadie cerca, hablas muy bajito y aún así captas esas cosas, que muchas veces es curioso porque se
revisando luego el equipo, o sea, las que son las grabaciones, luego hay grabaciones que se oye clarísimamente, ¿no? Que sí, hay cosas que dices, pero ¿cómo no lo he podido escuchar en ese momento? Y es que la grabación lo capta como si estuviera una persona al lado, hablando o riendo, y nos llamó mucho la atención, ¿no? Sin embargo, es bastante tremendo que vosotros lo podéis escuchar a propio oído, ¿no? Porque muchas veces en las investigaciones la sorpresa se la lleva uno cuando luego está escuchando el audio, ¿no? Y se encuentra esas voces que decimos, pero que vosotros estéis allí y haya tanta fuerza, digamos, o tanta potencia, ¿no? Para que vosotros in situ, ¿no? Escuchéis las voces o las risas o la conversación, pues da la sensación de que es un lugar donde tiene mucha carga, ¿no? Exactamente, el cortijo jurado, la verdad es que me llamó la atención precisamente por eso, porque en muchas investigaciones que hemos hecho no nos ha pasado lo mismo, pero es que en esta investigación era constante el poder escuchar a simple oído, ¿no? Todo lo que estaba pasando. No todo, lógicamente, porque hay parafonías a las cuales no escuchamos en el momento, pero sí que había voces y había sonidos que sí que estábamos escuchando en el momento, que eso nos llamó muchísimo la atención. Y casi siempre provenían de la misma zona, que era de la zona de la capilla, de la zona del coro, de esa zona del ala este de Cortijo. Todos esos sonidos provenían de esa zona, ¿no? Y de ahí fue donde captamos la mayoría de las parafonías que tenemos. Es curioso porque sí que es verdad que hay dos momentos puntuales, ¿no? que son muy llamativos. El primero es cuando estamos en uno de los laterales de la casa, ¿no? En una de las habitaciones, haciendo una grabación, y oímos un golpe tremendamente fuerte, que nos llamó la atención, porque dijimos, es que hay alguien, es que no es posible que este golpe haya sido solo, ¿no? Y no encontramos absolutamente nadie, si os fijáis, porque está en el vídeo. Es un golpe tremendamente fuerte que se oye en todas y cada una de las grabaciones que tenemos grabando en ese momento en la casa, ¿no? Y además que se ve que el susto que me doy yo es real, o sea, sí, no es ficticio, o sea, es real. Eso está claro. Nosotros todo lo que enseñamos es la realidad de lo que nos pasa, sin más ni menos. Alguien puede creer, no puede creer, pero es lo que hay, es lo que nos pasa. Y en segundo lugar, otra cosa que nos pasó que me llamó también especialmente la atención fue la sesión de aislamiento. Estábamos yo en la torre, en la parte superior, donde, como habéis dicho, se han captado las fotografías más inquietantes, ¿no? de ese cortijo, donde se cree ver una silueta. Pues ahí estaba yo en la parte de arriba haciendo una sesión de aislamiento y Sergio en la parte de abajo. Y en ambos sitios a la vez, en las grabaciones que estamos haciendo los dos a la vez, se escucha claramente un golpe proveniente de la capilla. En la grabación que yo hago se ve claramente, como lo digo, un golpe. Justo me informa Sergio y en su grabación se escucha claramente el golpe también. Estos puntos calientes, digamos, dentro de lo que es el cortijo jurado, de alguna manera vosotros podéis contrastar con la información que se tiene de estas leyendas o esta historia negra, ¿no?, que parece que acompaña al cortijo jurado. Es decir, por ejemplo, esa zona, ¿sabéis vosotros que puede tener más carga paranormal por lo que sucedió? Pues es curioso, porque la historia de Cortijo Jurado dice que donde pasaron las cosas fue en el sótano, donde supuestamente se asesinaron o se violaron a esas mujeres que secuestraron en la zona. Fue en el sótano, y realmente en el sótano fue donde menos sensaciones tuvimos. Sí, en el sótano la verdad es que no se puede decir que tuviéramos muchas historias. Sí que ha habido grabaciones, que también las tenéis, pero sí que es verdad que en la capilla todos los investigadores siempre hablan de lo que sería Camposanto, ¿no? Camposanto se refiere más bien a lo que son iglesias, catedrales, pero lo que son las referencias religiosas siempre entrañan una energía especial, ¿no? En ese sitio se habrá rezado, en ese sitio habrá habido lamentos, en ese sitio se habrá pedido a Dios. Entonces siempre pueden quedar algunas energías residuales ligadas a lo que sería ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento religioso, esa petición, ese ligado a lo extracorpóreo, a lo místico, ¿no? Entonces sí que es verdad que donde hay iglesias suele haber, por lo menos es nuestra experiencia, muchas experiencias. Y en este caso la verdad es que de esa zona
sí que tenemos bastantes vivencias inquietantes. Y ya no solo el hecho de que esté grabado, sino las sensaciones que vivimos nada más entrar en el pasillo del coro y en la capilla eran completamente distintas a otro sitio del Cortijo, ¿no? Las sensaciones que teníamos en esa zona eran completamente distintas. Porque también se habla, ¿no?, de que allí pues hubieron rituales satánicos. ¿Puede ser que a lo mejor estos se realizasen a lo mejor en esta zona? Pues sí, seguramente. Hay que tener en cuenta que los rituales satánicos se suelen hacer, como es el anticristo, se suelen hacer en sitios religiosos para invocar y... Sí, hacer como estar provocando. Eso es, esa es la palabra, provocar. Entonces, seguramente esos rituales satánicos se hicieron en esa zona. Entonces, claro, lógicamente no puedo asegurar de que sea por eso que tuvimos esas sensaciones, pero sí que tuvimos sensaciones, las más extrañas fueron en esa zona. Bueno, adelantar que Víctor y Sergio están hablando continuamente del vídeo y es porque vosotros subís vuestras investigaciones completas, ¿no? Hacéis un vídeo recopilatorio, digamos, de todo lo que os sucede en las investigaciones. Vídeo que además ya está disponible en YouTube, en el canal Dark Shadows. ¿Es así, chicos? Sí, en el canal Dark Shadows 616 Investigación Paranormal tienen ahí el vídeo. Subimos anteriormente el tráiler, pues como hacemos en todas las investigaciones que subimos. Lanzamos un vídeo de 3 minutos, 4 minutos para que la gente se meta, ¿no?, un poco en lo que es la situación que vivimos, y después subimos la investigación completa con todo el material que podemos mostrar. Por lo tanto, gran parte de lo que hoy vamos a hablar aquí lo van a poder ver ellos incluso con sus propios ojos. Eso es. Sí, nosotros lo que pretendemos siempre es que todo aquello que presentamos lo pueda ver y pueda sentir, aunque sea un poquito el espectador, de lo que estábamos viviendo nosotros en ese momento. También nosotros, cuando hacemos las investigaciones, las hacemos, como quien dice, en directo, ¿no? Colgamos en directo fotografías, formamos en directo de lo que vamos a hacer y en un futuro, esperamos cercano, tenemos algunos proyectos para poder enseñarlo en vídeo, en directo de nuestras investigaciones. Bueno, regresando un poquito a lo que es esa noche de terror, digamos, en Cortijo Jurado, decíais que escucháis hasta incluso conversaciones. Sí, había algunos momentos en los que lo que nos referimos a las conversaciones es las preguntas, ¿no?, que haces y tener una conversación lógica con esa entidad, ente o espectro, como se le quiera llamar, ¿no? El hacerle preguntas tales como ¿quieres que nos vayamos? Y que se nos responda Sergio no, cuando en uno de los que estamos se llama Sergio, pues es curioso y la verdad es que nos llamó la atención. Hay otras preguntas en las que también obtuvimos respuesta, entonces por eso te digo que en ese sitio sí que nos dio la sensación de poder mantener una conversación, o por lo menos a nuestras respuestas a nuestras preguntas obtener una respuesta totalmente lógica. De hecho, ese Sergio no que nos comentas lo tenemos para escuchar, lo vamos a oír ahora mismo para que así podamos un poco compartir, ¿no?, esa sensación de esa conversación, ¿no?, que hubo entre vosotros y lo que hay allí en Cortijo Jurado. Vamos a escucharlo. ¿Queréis que nos vayamos? ¿Queréis que nos vayamos? Claro, es que el audio impone porque encima uno de vosotros es Sergio, ¿no? Entonces parece como que se está refiriendo personalmente a ti, ¿no, Sergio? Eso es, además, lo curioso, en ese momento, en el vídeo además se puede ver, que en ese momento cuando se escuchó el Sergio no, empezamos a sentir un frío muy extraño en la zona donde estábamos, porque esto se captó en la parte de arriba del coro y nosotros estábamos justo abajo en la zona de la capilla. Entonces, en ese momento yo empecé a sentir un frío muy extraño que me venía hacia la nuca y yo sentía que tenía alguien detrás de mí. Lo sentía además clarísimamente, que además se puede ver en el vídeo, como lo estoy diciendo, que es que lo tengo en la nuca. Y sí que es verdad que cuando hemos revisado después el audio, pues la verdad es que me dejó un poco impresionado, ¿no? Porque lo sentía justo al lado mío y escuchar una voz que diga Sergio no, la verdad es que impone. Fue muy curioso cómo podíamos interactuar con un ente, porque claro, al revisar la grabación nosotros indicaros que revisamos las grabaciones en el momento, como después de hacer unas preguntas y tal, se revisa para ver si podemos ir por una vía o podemos ir por otra en relación a la investigación y comprobar in situ que a una respuesta, o sea, a una pregunta obtienes una respuesta en relación a uno de los investigadores, pues
nos hizo entrar en un estado pues de tensión, ¿no? Pensando que sí que estábamos obteniendo respuestas de algo y que consideraba que nos la tenía que dar a nosotros. Y a través de esas voces, además, como hemos comentado, probablemente sea la última investigación, ¿no?, que se realice, porque no se sabe qué va a ocurrir allí, ¿no?, en Cortijo Jurado, pero a través de esa conversación, digamos, con entidades, ¿qué tipo de información sacáis? ¿Qué mensaje recibisteis? La verdad es que el mensaje que recibimos no fue claro realmente, porque fueron unas voces muy cortas y que realmente no llevaban un mensaje. La única que llevaba un mensaje es la parafonía que también tenéis vosotros, que es la de estoy muy triste. Uh-huh. y otra que nosotros preguntamos si quieres algo que decir y dice que quizás, pero realmente no sacamos un mensaje en claro. Como habéis comentado, lo de estoy muy triste la vamos a ir intercalando, ¿no?, con lo que vamos hablando. Comentar también que esta, que es la segunda psicofonía que escuchamos en esta noche, aquí ya estamos escuchando un tono diferente de voz. Sí, claro. Por lo tanto, hablamos de otra entidad, ¿verdad? Claro. Evidentemente, en lo que son las investigaciones, en primer lugar hay que tener en consideración que no vas a encontrar, pocas veces, yo diría que se ha encontrado lo que es una conversación fluida con lo que sea, porque no es factible normalmente. Entonces, lo ideal es encontrar respuestas lógicas a tus preguntas. Y sí que es verdad que en esta ocasión obtuvimos, no solo en una ocasión, sino en varias ocasiones, identidades distintas. Lo que sí que podía decirse que hay mucha energía ligada a este lugar, que no es solo que obtuvieras en un momento puntual, en un sitio puntual, a una hora determinada. No, obtuvimos respuestas lógicas durante toda la noche a preguntas que realizábamos y de entidades distintas. Sí, porque a lo mejor no se consigue como tal una conversación, pero sí que es cierto que las psicofonías pues están dando una especie de información, ¿no? Porque si estoy triste, da la sensación que hay ahí como un alma en pena, ¿no?, digamos. Sí, eso es. Esa contestación que nos dieron, la verdad es que tiene la sensación, como has dicho, de que es un alma en pena. La verdad es que es muy curioso. Además, se nota que es una voz de un hombre que además, aparte de lo que dice de que está muy triste, la voz invita a pensar que realmente está muy triste, ¿no? Claro, ya no es solo lo que dice, sino cómo lo dice. Es verdad que las energías pueden quedar residuales ahí y es como que abres una puerta, haces la pregunta y como que están esperando justamente esa pregunta para decirte cómo están, o lo que quieren, o lo que sienten, y después de eso se vuelve a cerrar la puerta. Lo que sí que llama la atención es eso, que es como que has conseguido abrir un pequeño resquicio hacia algo muy misterioso y que de pronto ese algo te devuelve, ¿no? Te da una respuesta y te hace partícipe y une un poquito esos dos mundos. Sí, porque de alguna manera es la sensación que da, ¿no? Como que en ese sitio, por todo lo que se ha ido contando, ¿no?, como que se han abierto muchos agujeros, digamos, ¿no? Bien sea por los crímenes, bien sea por los rituales que hablábamos antes, ¿no? Da la sensación como que es un lugar como que se ha removido mucho ahí, ¿no? Sí, yo creo que es un sitio que está muy cargado de energía negativa. Yo es la conclusión que saco. Está muy cargado de energía negativa, de mucha tristeza, de mucho dolor, y que cuando estás allí recorriendo esos pasillos, esas habitaciones, es como que tuviese la sensación de sentir, ¿no?, ese dolor o ese sufrimiento que se tuvo supuestamente allí en ese domicilio. Sí, porque antes cuando hablabas del tema de que sentías una presencia detrás tuya, yo quería preguntarte, porque muchas veces hemos hablado en este programa de que a lo mejor da la sensación que cuando es una presencia positiva, pues va acompañado de unas sensaciones, y cuando es una presencia, digamos, negativa o digamos más oscura, pues como que es otro tipo de percepción, ¿no?, la que uno tiene. En tu caso, ¿qué sentías? En mi caso, yo sentí era negativo. Yo sentí algo negativo, algo que necesitaba que yo o que los que estuviésemos allí, que mi hermano o yo le escucháramos o que prestásemos atención a lo que podía hacer, pero yo sentí algo negativo. La verdad es que no que a lo mejor que me fuese a hacer algo malo, sino que la sensación que a lo mejor eso que estaba detrás mío o que yo sentía que estaba detrás mío
tenía tristeza o algo negativo. La verdad es que sentí algo malo. Claro, en ese momento lo que sobre todo se le vio fue una circunstancia de estar normal en una habitación y de pronto entrar en un estado bastante latente de nerviosismo. Es como si le hubiera influido en lo que sería su estado de ánimo y no estuviera cómodo, estuviera pendiente de lo que tuviese detrás, aunque sabía que tenía una pared, pero que estuviera pendiente de lo que tenía detrás, de estar mirando constantemente hacia los lados, de no estar a gusto y necesitar lo que sería el apoyo o el centrarse para no dejarse llevar por ese nerviosismo provocado por esa sensación de tener algo detrás, un aire frío, una sensación gélida, y en un momento en el que yo estaba en el mismo sitio y no tenía ese sentimiento ni esa temperatura a mi alrededor. Vamos a compartir otro extracto de esa ronda de preguntas que vosotros realizáis. Vamos a escuchar otro audio. Vale, se oye claramente como dice "déjame salir". Sí. Una voz femenina, no sé si estaréis conmigo. Eso es, una voz femenina que dice, que pensamos, que dice después de mucho escuchar la grabación y limpiarla, porque la verdad es que es una de las parafonías que más nos ha costado limpiarla. Sí que se escucha una voz femenina que dice "déjame salir". Esa la captamos cuando dejamos la cámara fija en un pasillo que daba al coro de la capilla, que vuelvo a decir que fue un sitio altamente cargado de vivencias, y sí que se escucha claramente una voz de mujer que dice "déjame salir", o eso es por lo menos lo que nosotros interpretamos. La percepción. Sí, como os comentaba, yo también oigo una voz de mujer, y además una voz también, volveríamos un poco a la sensación de una voz agónica, ¿no? A lo mejor. Sí, la verdad es que lo de "déjame salir" nos llamó mucho la atención, ¿no? Es como lo de "estoy muy triste". Son voces que te llaman por ya no solo por lo que dicen, ¿no? Sino por cómo lo dicen. Esa sensación que tienes de que necesitan ayuda o no sé, la verdad es que la sensación que nos dieron esas dos voces fueron de eso, de que necesitaban nuestra ayuda. Imagino que también tiene que ser un poco difícil el estar en un lugar, no sé si vosotros os había pasado en otra investigación, pero estar en un lugar donde ha ocurrido cosas realmente macabras. O sea, estamos hablando de desapariciones, estamos hablando de asesinatos. Debe ser un poco difícil, no sé, igual vosotros sois muy valientes y no pasa nada, pero yo personalmente creo que estar caminando por un lugar donde sabéis que han habido crímenes, pues debe de ser algo difícil. A ver, nosotros, evidentemente, cualquier persona que viviera esas cosas quedaría marcado de por vida, ¿no? Lo que pasa es que nosotros jugamos con la ventaja de no verlo, sino de conocer la historia, conocer las leyendas, pero no verlo, lo que es que no se nos quede en la retina. Entonces sí que es verdad que acudes a esos sitios, porque ya no solo en Cortijo Jurado, pero a lo mejor hemos estado en pueblos abandonados donde han sido destruidos por la guerra civil, por ejemplo, y evidentemente sabes que ha habido muchas muertes, donde ha habido en hospitales, donde ha habido muchas muertes por enfermedades. Entonces, todos los sitios normalmente a los que vamos tienen ligada esa historia de muerte, ¿no? De penumbra, de lamentos, sí, historia negra. Entonces, no nos condiciona, eso no nos condiciona. Lo que sí que es verdad es que todo este mundo del misterio va ligado hacia eso, hacia lo que son las muertes, hacia lo que son los lamentos, hacia lo que son la penumbra, como decía Sergio. Entonces, pues es lo que viene ligado a todo este mundo, ¿no? Vamos a escuchar un cuarto registro de audio. Además, yo creo que es de los más nítidos, ¿no? Y se oye con bastante claridad. Nos vamos a ir de esta zona. ¿Tenéis algo que decir? Nos vamos a ir de esta zona. ¿Tenéis algo que decir? Es que es claramente una voz humana, es decir, es que en esta no hay ninguna duda. No, esta es una parafonía de clase A, en la que además es una voz que no está tratada, porque está grabada y está expuesta tal y como se grabó. O sea, sí, aquí no hizo falta limpiar,
directamente fue lo que está presentado, es lo que tuvimos, ¿no? Lo que se escuchó. Nos vamos a ir de esta zona. ¿Tenéis algo que decir? Es una respuesta clara. Tenemos claramente la respuesta clara de quizás a una pregunta que se hace en el momento y que francamente es posiblemente de las parafonías que más sobresaltados nos dejaron y que más nos hizo sorprendernos. Y en esta ocasión, por el tipo de voz, ¿qué tipo de entidad, de alguna manera, es decir, ¿a qué os suena esta voz? La verdad es que podría ser, yo tengo mi teoría propia. No la he compartido a lo mejor con mi hermano, pero sí tengo mi teoría propia, que a lo mejor puede ser la misma voz de la mujer que dice déjame salir. Porque la verdad es que me resulta extraña. Es una voz que puede ser tanto masculina como femenina, pero sí que a lo mejor tiene algún registro así parecido a voz femenina. Si os parece, podemos intentar contestarla. A ver, vamos a escuchar quizás y a continuación vamos a escuchar la otra, a ver si realmente estamos viendo el mismo tipo de voz. Nos vamos a ir de esta zona. ¿Tenéis algo que decir? Vale, esta sería la de quizás. Y ahora vamos a escuchar la de déjame salir. Yo, si queréis mi opinión, personalmente creo que son diferentes, ¿eh? Porque el déjame salir... A mí a este respecto es lo que quería comentar. Lo que es la voz de déjame salir, interpretaría que es con más lamento, ¿no? Como más tenebrosa, más oscura. Sí, más oscura. Y en cambio la de quizás yo la entiendo como más relajada, como si fuese una entidad que lo que quiere es simplemente compartir una información o interactuar con nosotros sin más necesidad detrás. Yo quería preguntaros, vosotros que os dedicáis a esto y que sois investigadores paranormales, ¿vale? En este caso, en Cortijo Jurado, ¿pensáis que de alguna manera las personas que presuntamente han sido asesinadas allí se han quedado, por la brutalidad, a lo mejor de su muerte, se han quedado, digamos, allí en pena o encerrados allí? A ver, es complicado, ¿no? Nosotros nunca podremos decir ahora mismo, porque no se ha demostrado, ¿no?, que existen los espíritus o los fantasmas, son todas suposiciones. Entonces, trabajamos sobre suposiciones, ¿no? Porque en el momento en el que se demuestre que existen los fantasmas, pues diremos, pues sí, oye, mira, pues son fantasmas o son espíritus. Pero hasta el momento, yo creo que mi hermano igual, no tendremos una respuesta clara para decirte si es o no un fantasma o las personas que han muerto allí. Lo único que sí que se puede saber es que son los sonidos residuales, que son sonidos que nuestro oído no puede captar, que están en unos hercios más bajos de lo que nuestro oído puede captar, y eso sí que se puede decir que son a lo mejor un grito, un llanto, un lamento, pero las respuestas inteligentes como hemos podido escuchar de lo que obtuvimos ahí en Cortijo Jurado, pues sinceramente no sabría decirte, no tendría una respuesta clara para saber qué es. Además, no solo estas respuestas inteligentes os dieron la certeza de que había algo que estaba en ese mismo momento, ¿no?, con vosotros, porque según habéis adelantado antes en la investigación, hubieron situaciones que se escapaban un poco de lo que era simplemente ir a un lugar, grabar, volverse a su casa y entonces ya escucharlo, es decir, allí ocurrieron más cosas. Claro, nosotros en nuestra investigación, en este caso, como os comentábamos, aparte de obtener lo que serían los audios, obtuvimos para empezar pues lo que serían imágenes, ¿no? Hay imágenes de fotografía muy perturbadoras. Hemos captado a lo mejor un ente en la ventana donde se puede vislumbrar claramente lo que sería la figura humana, ¿no? Entonces, hay también en grabación de vídeo cómo vivimos situaciones muy tensas, golpes muy fuertes, extraños comportamientos de nuestro equipo, ¿no? En el momento de subir a lo que sería la torre, teníamos batería en esa cámara pues alrededor para 20-25 minutos. Cuando llevaba 3-4 minutos andando hacia la torre, justo antes de subir el último tramo de escaleras, que es un tramo de escaleras muy peculiar y muy oscuro, se quedó la batería a cero, directamente. Los 20 minutos de batería desaparecieron, los chupó alguna entidad o lo que sí que es cierto es que se fueron y tuvimos que cambiar lo que sería esa batería. También en lo que sería en el momento del aislamiento, cuando ya estaba arriba y mi hermano Sergio abajo,
el equipo de lo que sería el walkie empezó, cuando escuchamos un golpe muy fuerte en la capilla, a hacer ruidos extraños. Pero simplemente su walkie, el mío no. Empezó a hacer como ruido residual y... Sí, como un ruido blanco, como que fallaba el equipo. En el momento en el que yo dejaba de apretar el botón para hablar con mi hermano, se escuchaba un sonido muy extraño. Y casualmente yo era el que estaba más cerca de la capilla. Mi hermano estaba arriba, en la torre, donde hemos dicho antes que se han captado muchas fotografías de posiblemente una niña que se aparece en la parte de arriba, que es imposible. Sí, lo digo desde ya, es imposible de llegar arriba del todo. Sí. Y ahí se ha captado alguna fotografía en la que aparece una silueta al parecer. Esa fotografía además la pueden ver en vuestra cuenta de Twitter, ¿verdad? Sí, no, esa fotografía es muy famosa, es la más famosa de Cortijo Jurado, en la que se ve en la parte de arriba una figura que por supuesto vamos a compartir con vosotros ahora mismo por Twitter. Uh-huh. Y ya te digo que en ese momento, cuando yo estaba abajo, en la parte cercana a la capilla, fue cuando empezó a fallar el walkie-talkie mío, no el de mi hermano, sino el mío, en el momento en el que dejaba de apretar el botón. Claro, hay un dato muy curioso, y algo que nos enteramos después. En el momento en el que nosotros, en el lugar en el que nosotros hacíamos las pausas, que estaba como cubierto de cemento, lugar en el que mi hermano se quedó en la sesión de aislamiento cuando yo me fui para arriba, es precisamente lo que han tapado, que consistía en los túneles subterráneos donde se encontraron los huesos. Curiosamente, en ese sitio es donde tuvimos la sensación con el walkie de que algo fallaba, donde escuchamos muchísimos golpes a nuestro alrededor, como susurros. Entonces, y nosotros sin siquiera conocerlo, o sea, estábamos en una situación muy ligada a ese sitio, lo que serían los túneles subterráneos, justo en la parte de encima, sin ni siquiera saberlo. Es que el sitio, ya te digo, a mí personalmente es de los lugares que más me aterra. O sea, yo es que antes, por ejemplo, que estabas hablando de la sesión de aislamiento, ¿no? El ir vosotros dos y haber momentos en los que se queda una única persona en un lugar. Sí, evidentemente, yendo los dos solos, pues lo bueno de esto es que en cuanto uno se queda solo, evidentemente el otro también. Entonces tenemos 2 sesiones de aislamiento, lo que multiplica las sensaciones, ¿no? Aquí además tengo que decir algo a favor de mi hermano, que tuvo la valentía y la valentía enorme de subirse él solo a la torre de Cortijo Jurado, donde se ha captado esa fotografía de la niña. Él solo, donde creo estar seguro de que nadie ha tenido esa valentía de estar solo en esa zona. Y quiero decir eso, que la valentía que tuvo mi hermano ahí, yo no la habría tenido. Y en esa torre, entonces, quisisteis grabar allí porque es donde más cosas se comentan, ¿no? Evidentemente, nosotros en las investigaciones, la mayoría de las veces, como decía Sergio, las sesiones de aislamiento o la investigación va dirigida o va en paralelo a la leyenda, ¿no? Depende de cómo se desarrollan los acontecimientos, pues es posible que tiremos hacia otro lugar distinto porque hayamos tenido experiencias, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, en este caso sucedió con la capilla. Sin embargo, sí que es verdad que quien conoce un poco lo que sería Cortijo Jurado, la torre es fundamental. Y Víctor, aunque tú eres escéptico, ¿qué sensación hay en ese lugar, en ese punto exacto de Cortijo Jurado? Todo el mundo, aunque seamos escépticos, en un lugar extraño, a oscuras, con ruidos que no te puedes explicar, te crea tensión, evidentemente. Es más, hay momentos en el vídeo en los que nos veréis muy tensionados porque debido a tanta voz y tanto golpe llegamos a pensar que había alguien allí con nosotros. Entonces, físico. Sí, alguien físico, una persona. Entonces ya tuvimos que incluso gritar en el cortijo que si hubiese alguien en ese momento, por favor que saliera, porque a lo mejor girando una esquina te encuentras con alguien de golpe y pues a lo mejor le puedes soltar un golpe, ¿no? Entonces sí que es verdad que tuvimos la sensación de que había alguien con nosotros y en algún momento tuvimos que coger algo por si acaso había alguien, pues de modo de protección, ¿no? O sea, fíjate hasta qué límite puede llegar la situación de los ruidos que se oyen o las voces que se oyen, de hacerte pensar que en un emplazamiento hay más gente contigo. Entonces, y lo está diciendo una persona
es empírica y que no cree en lo que serían los espíritus, pero sí que es verdad que llegó una situación en la que, sobre todo además subiendo a la torre, la tensión pues sí que se notaba y incluso él siempre en ese momento, subiendo el último tramo de escaleras, mi hermano me habló por el walkie, justo antes de lo que es las palabras, soy un que es la activación del walkie, ¿no? Sí. Pues pega un bote, pega un salto, porque estás en una situación de tensión, claro, de que oyes voces, oyes pasos, y sabes que la única persona que está contigo es tu hermano, pero no acabas de creerlo. Y esos pasos y esas voces, por ejemplo, los pasos, ¿era un caminar? ¿Cómo era? ¿Qué os decía, digamos, ese tipo de pasos, por ejemplo? Fíjate, hay un momento en el que, cuando ha dicho mi hermano antes de que cuando subió con la cámara y se le quedó sin batería, él me comentó que se ha quedado sin batería, me lo dijo por el walkie, le dije, bueno, pues baja y cambiamos la batería. Y en ese momento se ve en el vídeo que Víctor se da la vuelta rápido y dice, acabo de escuchar un paso clarísimo detrás de mí. Entonces, a lo mejor yo, por ejemplo, la sensación mía propia era de que esos pasos venían hacia nosotros. No que se escuchasen de lejos y que pudieses discernir que había pasos y demás. Yo escuchaba los pasos viniendo hacia nosotros. Sí, lo que son cuando hemos revisado lo que es las grabaciones y lo que se creía entender en ese momento, al final que nos han confirmado las grabaciones, es que los pasos son calmados, o por lo menos los golpes que escuchamos son calmados, sí, y son crecientes. Por eso dice mi hermano que considera que se acercaban hacia nosotros. Se escucha como más lejos o más tenues, y al final se van como escuchando más fuertes y más cercanos. Luego ya se corta, como si de pronto se desvaneciera una vez que ya está cerca, pero sí que es verdad que daba la sensación de que en vez de ser a lo lejano y todos regulares, los mismos golpes, sí, era como que un golpe más tenue, uno más fuerte y uno más cercano. Entonces es como dice Sergio, como si diera la sensación de que lo que hubiera tenía intención de acercarse hacia nosotros, o por lo menos que tenía curiosidad por ver lo que estábamos haciendo. Y en el caso de las voces que también escucháis en ese mismo momento, ¿qué tipo de voces o qué tipo de cosas sentís? O, por ejemplo, ¿hay alguna voz que escucháis en el momento que oyerais con claridad el mensaje? Sí, a ver, lo que es el mensaje en sí, no, porque no hemos podido, o por lo menos no lo podíamos decir en ese momento, porque estás a muchas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que en muchos momentos se oye voces y dices, es que ahí hay alguien. Hay unos momentos puntuales en los que a lo mejor incluso puedes discernir si es una mujer de un hombre, o por lo menos crees entender si es una voz de una mujer o de un hombre. Cuando salimos de la capilla, creo yo escuchar claramente al fondo del pasillo una voz femenina. Una voz femenina, claramente, o sea, yo lo creo escuchar. No puedo decir lo que decía, lo que no decía, que eso sí, porque además no se captó. Claro, no es característico el poder en ese momento entender claramente lo que dicen. Puedes creer entender lo que dicen, o te puede parecer, pero sí que es verdad que en esos momentos hemos tenido la sensación de escuchar. O sea, y ya te digo, discernir incluso si es una mujer, un hombre, un niño, ese tipo de cosas sí que se llegan a discernir. No claramente lo que dice, pero sí quién lo dice. ¿Vosotros personalmente consideráis que esas entidades estaban cómodas con vuestra presencia? A ver, pues yo creo que no. Yo creo que no, por la sencilla razón de que hubo dos momentos en los que me tiraron una piedra. O sea, te golpearon. Hubo una de ellas que sí que me golpeó directamente en el brazo. Además, se ve como cojo la piedra, y en el vídeo se ve como cojo la piedra y se lo enseño a la cámara. Porque esa piedra me golpeó en el brazo, además digo exactamente dónde me golpeó. Y luego hay otra en la que estábamos haciendo una ronda de preguntas, mi hermano está con la cámara, yo estoy enfrente de la cámara con una cámara fija a mi derecha, que esa cámara fija a mi derecha es la que se ve en el vídeo que recoge el sonido de esa piedra golpeando al lado de mi cabeza. Cuando mi hermano pregunta si a una entidad llamada Elena, que es una de las entidades, por así decirlo, más famosas, ¿no?, de allí de la zona, si su hermano está en el sótano, que su hermano supuestamente es la persona que secuestró, violó y asesinó a las mujeres de la zona. Y en ese momento en el que mi hermano dice hermano, si tu hermano está en el sótano, es cuando a mí me arrojan la segunda piedra.
Y es que además se escucha clarísimamente, y es que yo la escucho al lado de mi oreja. Es un golpe, como un clic, pero es un golpe de piedra sonando contra pared. Y está al lado de mi oreja. Entonces, yo creo que por eso, no creo que, o por lo menos esa entidad, si fuese entidad, no estaba cómoda con nuestra presencia. Claro, yo considero que en esa investigación, como comentábamos antes, tuvimos o interactuamos con varias, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, como comenta mi hermano, posiblemente alguna de ellas no estuviera cómoda o no quisiera que estuviéramos allí. Posiblemente ninguna de las que interactuó con nosotros en grabaciones no estuviera cómoda con nosotros. Lógicamente, si quieres que nos vayamos, vas a hacer porque nos vayamos. Entonces, de ahí los lanzamientos, de ahí los golpes. Perdona, Sí, Víctor, ¿habrían golpes amenazantes? Sí, había golpes y precisamente en esa situación en la que estuvimos, en la que mi hermano recibió lo que sería el golpe de la piedra, el sonido de la piedra en el muro, en esos 10 minutos fue en los momentos más, digamos, violentos de lo que sería la noche. Hay un golpe, posiblemente el golpe más fuerte que hemos sentido en cualquiera de nuestras investigaciones. Un golpe que posiblemente se hubiese podido escuchar a 50 metros o 100 metros de distancia de lo que sería la casona. Entonces, para que te hagas una idea de lo fuerte que fue, que está claramente reflejado en el vídeo, al cual no nos esperamos para nada y nos ponemos, pues, francamente nerviosos. Mi hermano por una cuestión de no saber qué está pasando y yo por mirar por la calle, porque tenía la sensación de que ese golpe era imposible que no hubiese provenido de una persona física, y sin embargo no había absolutamente nadie en el cortijo, y como te digo, el golpe fue muy, 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 muy violento, muy violento. Señalabais antes que todo esto, lanzamiento de piedras, este momento, digamos, más turbulento de la investigación, ocurre cuando vosotros en voz alta habláis de determinados temas que han ocurrido allí. Eso es, era en el momento en el que a lo mejor, porque nosotros hay algunos momentos en los que la investigación la llevamos en un aspecto normal, tranquilo, unas preguntas normales, y luego hay un momento en el que normalmente hacemos preguntas un poco más duras para tentar a aquello que pueda estar allí a contestarnos o a ponerse un poco a lo mejor más violento, ¿no? Mi hermano eso lo hace muy bien. Eso lo hace muy Le da bien meter caña, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y le gusta. Entonces, en ese momento fue cuando empezamos ya a tocar ese tema, ¿no? El tema de que la historia cuenta, o la leyenda cuenta, de que fue el hermano de esta entidad Elena el que secuestró, violó y asesinó a varias mujeres en el sótano. Las entidades famosas en este lugar son tanto la niña, por lo que haya sufrido, y la energía residual que haya podido quedar de lamentos y sufrimientos, de ahí que pudiéramos ligarla a la voz de Dejarme Salir, en ese momento en el que nosotros la captamos, la asociamos a estar encerrada en algún momento, o que nosotros nos considerase una visita y la encerraran en ese lugar, ¿no? Una ayuda, realmente a lo mejor es una sensación de que a lo mejor nos tomaba como una ayuda, ¿no? Porque la sensación de que cuando te dice déjame salir, es como que necesita, ¿no? Que a lo mejor cuando nos ha visto y ha dicho, por favor, dejarme salir, ¿no? O incluso que, como te comentaba, que estuviéramos viviendo o que estuviéramos en un momento en el que a esa presencia o esa entidad la encerraran en ese lugar y ella pidiera que la dejaran salir, no a nosotros siquiera, sino a quien la haya encerrado en ese sitio, ¿no? Y después la segunda entidad más conocida es la del hermano, que, como te comentaba Sergio, es el que se comenta que hizo las cosas atroces en el sótano, y de quien consideramos que hemos podido tener la respuesta más violenta en esa zona. ¿Vosotros creéis entonces que probablemente esta persona se ha quedado también anclada allí en ese lugar, ¿no? Sí, a lo mejor no la persona, ¿no? No sé si podría decir la persona, pero sí las vivencias. Entonces, al ser una vivencia negativa, tan negativa, ¿no? Supuestamente por la leyenda que se cuenta, que es tan negativo, lógicamente, un asesinato, una violación, un secuestro, creo que todo eso queda plasmado, ¿no? En el lugar donde ocurre. Y creemos que ese suceso o esa entidad, llamémosle X,
era la que estaba molesta, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la que nos tiró, la que me tiraron personalmente a mí las 2 piedras y dieron el golpe tan fuerte, ¿no? Pues además es una contradicción, porque antes, como hemos hablado antes, había una psicofonía en la que mi hermano pregunta si quiere que nos vayamos y una voz dice Sergio no, pero luego a las horas es cuando a mí directamente me tiran piedras. Entonces es como una especie de contradicción, ¿no? Por eso decíamos que había entidades que a lo mejor no estaban molestas y otras entidades sí. Hay momentos en los que sí que va como más ligado todo hacia mi hermano, ¿no? El problema con el walkie, las piedras, las contestaciones. Es posible, en el caso de que fuera así, de que las entidades sí que vieran o se alimentaran de lo que sería ese miedo, ¿no? Yo evidentemente podía tener tensión, miedo no. Sin embargo, él sí que hubo momentos puntuales en los que sí sintió miedo. Sí. Y si es cierto que se alimentan de lo que serían esas energías, pues evidentemente encontramos cierta lógica a que pudieran estar todos los sucesos alrededor en esa noche de mi hermano, ¿no? Lo que pasa es que fíjate, cuando él dice Sergio no, que vosotros pensáis que os extraña, ¿no? Porque parece como que quiere comunicarse, pero a lo mejor también quiere Sergio que se quede para de alguna manera luego dañarle, porque si luego le tira las piedras parece como que esa entidad, digamos, tan oscura quisiera que no te fueras, pero no que te quedases para contar él algo, sino a lo mejor incluso para hacerte daño. Claro, o sea, sea como fuere el motivo, sí que es verdad que como te decía, las energías que desprendía mi hermano podían interesarles. Entonces, el motivo por el que se quisiera quedar mi hermano pueden ser muchos, pero sí que es verdad que la sensación que daba era que mi hermano a su alrededor estaba generando ese tipo de sucesos, que es posible que las entidades entendieran que les venía bien que estuviera, porque gracias a esas sensaciones que él estaba teniendo, ellos estaban pudiendo hacer cosas que normalmente no podían hacer. Y el enfrentarse, digamos, a una entidad que supuestamente es de una persona que ha sido un asesino, ha sido un torturador, ha sido una persona que ha hecho, digamos, algo tan macabro, tiene que ser también difícil, porque claro, ya sé que vosotros intentáis tratar todo esto de la manera más objetiva posible y solo captar y todo eso, pero al fin de cuentas el saber que a lo mejor pues estáis contactando con una entidad que en vida ha tenido, no sé, esos pensamientos, pues de alguna manera es amenazante para vosotros. Exactamente. Yo cuando fue, como te hemos comentado antes, o de cuando mi hermano ya preguntó lo de su hermano, si estaba en el sótano y me tiraron la piedra, ya empecé a hilar y empecé a pensar que esa entidad estaba ahí, ¿no? Y entonces, en ese momento, pues te da que pensar, y sí que es complicado, ¿no? Porque piensas, como has dicho, y lo has dicho muy bien, una persona que ha hecho algo tan atroz en varias ocasiones, repetidas ocasiones, pues lógicamente es complicado, ¿no? El tener que enfrentarte a una entidad de esas características. Pero también te gusta, entre comillas, lógicamente, te gusta, ¿no? Que esa entidad, si realmente está ahí, esté comunicándose contigo, ¿no? Porque puede que esa entidad fuese la que más fuerza tenía, ¿no? Sobre todo por las vivencias que tuvimos, porque el arrojarme 2 piedras y el golpe, sobre todo fue el golpe, porque es que ese golpe se ve claramente en el vídeo, se escucha claramente en el vídeo, que aparte de que nos sobresaltamos muchísimo, y yo personalmente mucho, ese golpe es brutalmente fuerte. Entonces, sí, es un golpe y además es que falla el equipo y son un conjunto de cosas que dices, algo en ese preciso instante, o en esos 10 minutos, ya te digo, dices, algo está fallando, o algo está pasando, o algo tenemos alrededor que está haciendo cosas que se escapan fuera de la lógica. Lo único que, claro, llega a ser una situación de riesgo, porque fijaros que en vez de lanzar una piedra, pues lanza, no sé, o lo empuja, porque también habéis comentado antes que es un lugar con muchos agujeros, sí, con diferentes alturas. Por lo tanto, estabais viviendo una situación, sobre todo para Sergio, de riesgo. Claro, indicar en estas situaciones lo que funciona es el pararse, el respirar, el tomar conciencia de la situación y ya está. Sobre todo, normalmente cuando más accidentes ha habido en estas circunstancias es cuando el miedo te ha podido y has dicho, no, mira, yo de aquí me voy. Y sales muy precipitado, sales corriendo, sales no sé qué. No. Está pasando una cosa,
que puede haber tenido una u otra explicación, y lo que hay que hacer es intentar centrarse y razonar las cosas. Por eso digo que nos compenetramos muy bien a ese respecto. Él, al ser más creyente, enfoca mucho más la investigación hacia ese ámbito, y yo, al ser más escéptico, busco siempre la lógica y el tranquilizar. Yo siempre es... el descarte. Sí, una frase que siempre... Mi hermano siempre, al final llega un momento en el que hay que... Las vivencias, porque sí que es verdad que las vivencias que tenemos, yo no las puedo explicar en muchas ocasiones, pero en mi caso se quedan ahí. No las puedo explicar, y eso es lo que me gusta, no poder explicar las cosas. Mi hermano, Sergio, lo que pasa es que le pueden las emociones. Y en esas circunstancias yo siempre le digo lo mismo. Es un refrán muy antiguo. Dice, teme a los vivos, porque los muertos no te van a hacer nada. Entonces, en esas situaciones muchas veces se lo he tenido que decir, porque sí que es verdad que las vivencias le han sobrepasado. Ha tenido la sensación de que estaban pasando cosas tan fuera de lo normal. Pero no la sensación, sino que estaban pasando cosas. Sí, claro. No, claro. Es que teme a los vivos, pero si los muertos te empiezan a tirar piedras, también los tienes que temer un poquito. Claro, evidentemente, en esas situaciones, pues dices, pues no es normal. Pero aunque no sea normal, tienes que mantener la calma. Pues bueno, chicos, me gustaría que la gente supiera dónde puede encontraros, dónde va a estar ubicado toda la información sobre Cortijo Jurado, para que las personas a continuación, ¿no?, pues puedan continuar sabiendo más sobre vuestra investigación, ya no solo esta, sino todas las que habéis realizado. Bien, pues hay varias vías de contacto. Tenemos el Facebook, buscando Sombras Tenebrosas, aparecería el icono, como hemos hablado antes, de Dark Shadow 616, con dar a me gusta y ver todas lo que vamos subiendo, vídeos, fotografías, parafonías y demás. Como hemos dicho antes, también en directo, también vamos poniendo cosas en Facebook. También tenemos el Twitter, @DarkShadow616. Tenemos el blog, que es blogspot.com /DarkShadows616. Y tenemos el canal de YouTube, que es Dark Shadow 616, Investigación Paranormal. Pues muy buenas noches, chicos. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Bueno, antes de despedir el programa, quiero hacer una cosa que no suelo hacer, pero creo que vale la pena y es una excepción que creo que vais a entender. Y es que voy a dedicar este programa a dos seguidores de Frecuencia Fantasma, a Carlos y Eva. Carlos es un chico de 14 años de Huelva, un seguidor, por lo que veis, bastante joven de Frecuencia Fantasma, que hace poco pues me envió un correo felicitándome por el programa, diciéndome que le gusta mucho, que fue su madre, porque Eva es la madre de Carlos, fue su madre quien le recomendó que lo escuchase, y cada semana pues ellos dos escuchan juntos el programa. A mí personalmente me pareció conmovedor. En el momento en que a mí me llega que una madre y un hijo tienen 90 minutos en los que están en compañía, en los que están pasando un momento que sea de entretenimiento y que seguramente, a fin de cuentas, pasará el tiempo, ¿no? Y ese hijo pues pensará en el tiempo que ha estado junto a su madre. Entonces, sinceramente, pues me emocionó el pensar que yo estoy contribuyendo a un recuerdo que van a tener en común pues una madre y un hijo. Quiero felicitar a Eva, su madre, sé que ha sido esta semana su cumpleaños, y nada, solo eso, que muchísimas gracias a Carlos, a Eva, os dedico mi programa con todo mi cariño, que como hijo que yo también soy, me emociona el que una madre y un hijo pues compartan un momento, ¿no? Y tengáis una cosa así en común que os une y que os hace estar ahí 1 hora y media sentado uno al lado del otro y escuchando mi programa. Comentaros que Frecuencia Fantasma se toma un pequeñito descanso aprovechando las Pascuas, así que volveremos el próximo día 1 de mayo. Espero que nos echéis de menos. Y comentaros que en todo ese tiempo pues estoy ya preparando otros testimonios, nuevos invitados e incluso algunos que regresan. Ahora mismo hay una persona en un coche en dirección a un lugar y prefiero que él mismo pues nos lo cuente. Hola Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ahora mismo estoy en el coche yendo hacia la casa donde grabé el programa, creo que era el número 4. Y me atrevo otra vez a entrar allí, a hacer otra grabación, a ver cómo sale la cosa esta vez.